¿Alguna vez has sentido que amas profundamente a tus padres, pero también guardas heridas que no te atreves ni a mencionar? Crecimos en una cultura que nos enseña a callar, a aguantar, a perdonar sin sanar. Pero hoy nos preguntamos, ¿cómo se honra a quienes nos dieron la vida cuando también nos dejaron cicatrices? En este episodio vamos a abrir una conversación súper necesaria y un poquito incómoda, pero con el fin de ser sanadora y educadora. Tenemos a una experta, nuestra invitada especial, la doctora Olga Collado. Ella es psicóloga clínica y trabaja en retiro de sanación interior, es parte de la renovación carismática y también trabaja en Living Waters, ayudando a la comunidad hispana. Bienvenida, doctora. Buenas, Bienvenida. bienvenida. Gracias, Bienvenida. es un placer estar con estas mujeres bellas. Qué bueno compartir con ustedes. Gracias. Y para empezar el tema de hoy, la dinámica conversacional, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres cuando cargamos con heridas y traumas de la infancia causados por ellos mismos? Que a veces queremos ya como adultos seguir con lo que nos enseñan de jóvenes, que es parte obligatoria de honrar a tus padres, respetar a pesar de todo. Pero cargamos tal vez con cosas como el abandono y otros tipos de cicatrices que vienen de la infancia. Maravilloso tema, les felicito y es Gracias. un tema que realmente muchas veces pues lo traemos guardadito, lo traemos desde nuestra niñez y no nos atrevemos a confrontarlo, no nos atrevemos, es una carga que viene pues en nuestro subconsciente. Y nosotros, pues este momento es maravilloso para nosotros poder ayudar a tantas personas que nos miran a poder contrarrestar, que es un tema que honrar, bueno, es un mandamiento. A nivel espiritual podemos decir que el Señor nos manda ese mandamiento maravilloso porque debemos hacerlo. Y aparte de que debemos honrarlo porque es un mandamiento, es una ley del amor. Lo hacemos por el amor y para nosotros que este corazón pues comience a soltar y pueda amar diferente. Exacto. Y cuando llegamos a la parte de la juventud, vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Claro que Entendemos que, y más que nosotras todas, incluyendo la doctora, es dominicana, nos enseñan que los padres siempre tienen la última palabra, siempre tienen la razón. Lo que dicen ellos, eso es lo que va. Y hay que respetar sin cuestionar. Sin cuestionar. Bueno, sí, desde ahí comienza realmente, pues vamos a decir que es un deber, nosotros como le decía, trabajar con el corazón sobre la obediencia. O sea, la obediencia no es una obligatoriedad, sino que tú la ejerces de acuerdo a tu corazón, a tus emociones. Y siempre la tenemos que tener con nosotros, con los padres, sobre todo para sanar. Si tú dentro de tu condición de amor, tú dices, mira, es una decisión de yo sanar, evidentemente perdonando y honrando, pues lo va a lograr más rápido, más fácil. Es maravilloso el perdón. Es maravilloso. Sí. Yo lo que pienso también que a veces es difícil saber que cargamos con cosas que nos afectan como adultos, que vienen de los padres, que vienen de la crianza. Porque en eso del perdón, yo siento que ahí es que está la dificultad. Porque muchas veces hay situaciones que tal vez no son tan fácil para uno perdonar o tal vez olvidar. Entonces se encuentra con esa batalla entre debo de honrar a mi madre o a mi padre, pero al mismo tiempo le he perdido respeto o me ha causado un dolor muy fuerte o no me respeta a mí. Ya en mi adultez me siento que no recibo de mi padre y de mi madre ya mi lugar como adulto o mi lugar con mi propia familia. Entonces yo siento que esa parte de poder sanar, de tener ese perdón y como ya sobrellevar una relación con nuestros padres se hace muy difícil cuando tenemos esas heridas todavía muy abiertas. Evidentemente debemos ir a nuestra historia de la infancia y cuando tú eres adulto tú tomas una decisión. Si tú decides seguir con tu carga, pues tú realmente no vas a ser feliz. Además de esto, pues tú vas a contaminar
a las personas que te rodean, porque es algo que se muy va importante. transmitiendo de generación en generación. Entonces, si ya tú tienes una familia, tú tienes tus hijos y tú recuerdas lo que tus padres te hicieron, pues eso tú se lo vas a transmitir a tus hijos. Entonces, una decisión de que tu sanación interior sea para que el futuro de mañana, para que tu generación se trabaje de una forma sana, que puedan ser felices. Eso significa liberarte. Tú tienes que decidir lograr una liberación en tu vida para que tú puedas romper con esas cadenas ancestrales. Para eso está la sanación interior. Sí. ¿Y qué tal, doctora, cuando traemos esos recuerdos de nuestra niñez, por decirlo así, ya que el padre o la madre estuviese ausente, pero como que ya después de adulto ese padre no reconoce o no quiere hacerse, vamos a decir que dueño de lo que pasó, como que siempre hay una excusa? Es parte de la historia, pues, que le decía anteriormente, tu historia va combinada con mamá y papá, que no te puede desconectar, sino nosotros tratar de comprender. La comprensión en ese momento, pues, hará que tú vayas en el proceso de entendiendo que tu papá quizás también pasó por ese proceso, que tu papá vivió también el dolor, vivió el rechazo, esas son las heridas que se van transmitiendo. Entonces, una combinación dentro de ti mismo y tratar de recurrir, eso es importantísimo, recurrir a todo lo que te pueda hacer bien. Por eso nosotros invitamos a las personas a trabajarse a nivel espiritual, a buscar ayuda profesional, porque nosotros como psicólogos trabajamos lo que es la infancia, lo que es tu pasado, y eso pues te va a ayudar a que tú puedas liberar. Solo muy difícil lograrlo, pero con Dios todo es posible. Claro que sí. Y también otra pregunta, doctora. Cuando ya usted siente que usted ha perdonado a ese padre, por decirlo así, pero ese padre como que siente que uno sigue con un rencor o que todo lo que tú hablas o dices, ellos se lo toman a pecho. Que cogen usted personal. no, exactamente, como que todo lo cogen personal, aunque no tenga nada que ver, ya uno sanó, ya no siente nada, no tiene ese rencor, porque ya uno, como quien dice, soltó cualquier cosa que uno sentía de la niñez y no hay ninguna clase de rencor ni dolor dentro de uno, pero ese padre como que siente que todo lo que uno dice o que uno a lo que uno se refiere tiene algo que ver con lo que pasó cuando éramos niños. Claro, eso tenemos que hacer una validación. O sea, esta validación con nuestros padres que tú pues valide y sustituya la palabra. O sea, vamos a olvidar, vamos a perdonar porque me dio la vida. Sí. Entonces, esa validación que tú haces en ese momento, tú te reconforta y a la vez lo respeta. Porque siempre tenemos que tener el respeto para mamá y papá. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la validación y nosotros decimos, bueno, mi papá se está comportando de esa manera, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, pues aceptarlo como es, amarlo como es y tratar de que los momentos que estemos juntos pues sean lo mejor. Ya cuando tú sales de ahí, pues tú sabes que está dejando a tu papá con su trayectoria, con su conciencia, con su forma, pero dentro de ti tú te vas ligero. Es como cargar esa maleta menos pesada. Es tú tratar de visualizar que a través de estos padres tú estás acá, independientemente de lo que hayan hecho. Es cortar con esto y comenzar de nuevo. Y cuando usted se refiere a respetar a nuestros padres, yo siempre he tenido como esa espinita, por decir, dentro de mí, y es del respeto. Yo sé que debemos respetar a nuestros padres, pero ¿qué pasa cuando ellos no nos respetan a nosotros como hijos? O sea, se convierte en algo que no es sano, porque está bien, mi deber como hija es respetarlo, Claro. porque así lo manda la ley de Dios, pero ellos me están faltando al respeto a mí como hija, como persona, como yo puedo trabajar en esa situación. Muy buena pregunta, ¿eh? Y yo sé que a muchas personas les va a interesar este tema. Papá y mamá es papá y mamá, o sea, respetarlo siempre, aún tú mirando que realmente hay condiciones que chocan, porque quizás los genes, pues ahí podría haber un conflicto interno, un conflicto que viene de raíz muchas veces.
se da el caso de que, porque esto es una trayectoria, por ejemplo, le decía al principio que tenemos que mirar nuestra historia. Si nosotros o tú eres un niño rechazado, una niña rechazada desde el vientre materno, pues efectivamente tú vas a tener una confrontación con mamá. Entonces, esa confrontación con mamá, por el simple hecho de que mi mamá en un momento quiso darte término dentro de tu embarazo, mi mamá no me quería, o mi mamá no me deseaba, o papá igual, ya por hecho, sin hacerte nada en el momento, pueden ser unos padres auténticos, pueden ser unos padres que quieren darte todo, pero desde ya viene una herida desde el embarazo. Entonces, lo importante es que tú conozcas cuál es el problema, que tú conozcas que fuiste rechazado, que tú conozcas que mi mamá cometió un error y que reconozca que tú eres su hija y que el respeto debe ser con ellos siempre. O sea, porque no lo podemos confrontar, no podemos decirle, mire, en un momento tú me rechazaste, yo me enteré. No, es mamá. Llegaste. Y llegaste a través de mamá. Y vine a través de unos padres. En estos momentos yo lo que necesito es perdonar, entenderlo y aceptarlo como padre. Y si la condición pues no se da en un momento determinado, muy sana y muy agradable, debe haber una línea media donde tú te retiras sin ofender. Y cuando nosotros aprendemos a retirarnos sin ofender, la vida será más sana. Esa iba a ser mi pregunta, porque suena muy bonito Sí. el decir, tenemos, como seguimos diciendo, el honrar a madre y a padre y todo eso, pero ¿cómo cuido yo mi salud mental? ¿Cómo protejo yo mi entorno? Y cómo yo puedo sentirme bien con poner ese límite con mi madre y mi padre. Porque, como dice usted, vamos a poner la línea media, pero tiene que haber ese límite y cada quien tiene que respetar ese límite uno del otro. Entonces, ¿cómo me puedo proteger yo, proteger mis sentimientos, mi salud mental, dentro de poner ese límite con mi madre y mi padre? Porque uno no lo quiere hacer sentir mal a ellos, totalmente. pero al mismo tiempo uno no quiere tampoco irse con eso, sacrificar con su esos felicidad, traumas, porque tú estás, claro. tú estás sintiéndote mal, tú estás sintiendo que le está faltando al respeto a tu mamá, a tu papá, tú no lo quieres hacer, pero ellos también están haciéndolo contigo. O sea, ¿cuál es el límite que debemos de cruzar para que esta línea no llegue? Y yo quería agregar a lo que dice Gladys, tú pones tu límite, ¿verdad? Tú pones tu línea, pero tú entiendes, esa es tu línea, tú no te vas a pasar. Ellos no saben que esa línea existe. Exacto. Ellos no saben que tú O estás no la tratando entienden, de porque poner muchas veces límite. que no la entienden. Exactamente, no la yo pienso entienden, que ahí sí. ya depende de la edad de nuestros padres, porque a veces me imagino que cuando vienen de otros traumas, con otras necesidades que ellos no suplieron porque no tenían voz, porque nuestros padres, vamos a decir, si son adultos mayores ya, quizá los padres de ellos no le dieron esa oportunidad que nosotros estamos dándole a ellos, de que ellos puedan tener una conversación normal con un hijo y nosotros expresarle lo que no nos gusta. Ellos no podían hacer eso en sus tiempos. Y como a lo que estaba diciendo Vicani en cuanto a comprender esa parte de la comprensión, yo pienso que uno llega a un punto ya en la adultez, en la madurez, que ya uno tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su vida, y uno refleja y mira hacia atrás y ve y dice, entiende esa parte de que tal vez a mi mamá no le dieron ese tipo de cariño, a mi papá no le dieron la oportunidad de expresarse, lo que fuera, y uno lo entiende, lo trata de comprender. Pero ya en la adultez de uno dice, esto tal vez no debió de pasar así en mi juventud, no debió de ser así en el tiempo que yo necesité a mi madre o a mi padre. Entonces ahora, como yo logro cruzar ese puente de dejar ese dolor y llegar al punto donde puedo respetarlo a ellos con esa comprensión mutua. Vaya, mucho. Bastante importante, bastante importante. Fíjate, lo primero es que nosotros tenemos que cambiar y pasar ese puente. Y me voy a ese puente donde tú acabas de mencionar, que es el puente del pasado, el presente y el futuro. Tiene que cruzar. Inmediatamente tú ese pasado lo tienes dentro de ti, en ese niño interior sufrido, en ese niño interior maltratado, pues tú tienes que tomar una decisión. O me quedo de este lado del puente, que es el pasado, estancada, y voy a vivir la confrontación con mamá, o
Pues yo decido cruzar ese puente y vivir una vida con propósito. Ese puente en positivo, cuando cruzas, que ya tú estás en el presente y tú lo dejas atrás, es que tú vas a aliviar una carga. Nosotros, los seres humanos, tenemos una condición de convertir un problema en otro problema. Claro, siempre. Convertirlo, o sea, convertimos porque tú dices, ok, yo quiero ser feliz, pero no quiero perdonar a mi mamá o a mi papá, o no puedo. Vamos a decir no puedo, porque muchas veces queremos y no podemos. Entonces, si tú te quedas con ese resentimiento de mamá y papá, pues tú vas a ser una persona sufrida. Entonces te quedas en el puente del otro lado. Pero es tan bonito cruzar y ver las maravillas que hay del otro lado. Y valga la salvedad, no solo uno va a ser sufrido, ya si tú tienes familia, todo va a arrastrar a todo el mundo. Sí, porque ya es dijo, una se cadena que contamina el sigue. entorno. Es una cadena que sigue. Eso es algo que es palpable en el diario vivir de ahora. Totalmente de Sí. acuerdo. Entonces es una decisión. Tenemos que trabajar la sanidad interior, tenemos que saber, claro está, estamos hablando de personas conscientes, porque si hablamos de un trastorno, que ya cuando se convierte en un trastorno, pues ahí trabajamos a nivel profesional. Pero cuando es una decisión humanamente que tú la estás reconsiderando, que tú la estás analizando y que tú estás mirando que me hicieron daño. Si tú analizaste que me hicieron daño, también puedes ser capaz de decir que puedes sanar. Entonces es una decisión. Sí. Otra cosa, doctora, por ejemplo, hablando de la sanación, ya cuando uno pasó por ese tiempo de todo lo que pasó en su niñez, ya como usted mencionó ahora mismo, ya uno sanó lo que traía de niño y ya me siento libre, me siento liberada, no tengo rencor, no tengo ninguna clase de dolor ni nada de eso. ¿Es válido hablar de lo que me pasó o tengo que tener eso callado por no herir a mi mamá o a mi papá? Con ellos sí es válido callar. Todo va a depender de cómo tú lo expreses. Porque si tú lo expresas con exigencia, aún, porque muchas veces tú has sanado, pero tú te das cuenta de que al expresarlo te molesta, entonces no has sanado. Tiene ira todavía. Entonces eso nosotros tenemos que saber manejarlo. Entonces, si te hace daño, lo mejor es callarlo. Si hay una amiga, para eso hay guías espirituales, una buena amiga. Miren, este grupo de ustedes maravilloso, claro. que se expresan, que se ríen. Entonces hay dinámicas para que tú puedas expresar lo que no te gusta, lo que no te hace bien, y eso te va a ayudar realmente a sanar. Sí, sí. Pero yo me refiero a cuando ya uno se siente que liberó. Y, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo, de lo que a mí me pasó, si yo lo quiero compartir, ¿entiendes? Porque hay muchas personas que, exactamente, porque hay muchas personas que pasan por lo mismo que uno ha pasado o que están pasando por cosas que ya uno pasó. ¿Es válido uno dar ese empuje, vamos a decir? Ese El testimonio. decir, mira, Claro tú sabes que sí. que solamente no fuiste tú que pasaste por esto. Claro a mí que también sí. me pasó. Claro. Y yo sané, y yo, tú entiendes, Claro. yo estoy tratando de que todo lo que a mí me pasó quede en el pasado y que ahí muera. Claro que sí. De hecho, nosotros podemos decir que somos sanadores sanados. Sanadores sanados dentro de nuestro proyecto de vida. Cuando tú sanas, y hoy por eso hay tantas personas que son servidores, que son misioneros, vienen de una historia, vienen de algo que le ha pasado y están sanando a otras personas. a través de su Y historia. también somos rompeciclos, yo diría, porque por ejemplo, de mi testimonio de vida, yo vengo de un hogar no muy normal, donde muchas cosas pasaron. Disfuncional. Sí, donde muchas cosas pasaron que yo no quise llevar a mi familia. Y gracias, Señor, mi familia es una familia muy normal, con hijas muy felices, con un matrimonio muy feliz, que no tiene nada que ver con el hogar de mis padres. Y aún así amé a mi padre y a mi madre. Tomaste una decisión y te felicito. Sí. Realmente decidiste, como decíamos ahorita, romper con ese esquema, soltar la mochila de problemas y encaminarte a gratificarte. O sea, tú Exactamente. dijiste, yo merezco ser feliz. Yo merezco tomar una decisión. Yo merezco tener mis merecimientos. Y cuando tú eliges tus leyes de merecimientos, tú lo puedes hasta escribir. Tú lo puedes hacer en un diario, tú lo puedes hacer en un mapa, el mapa de los sueños. Y tú dices, wow, yo merezco ser diferente a como me trataron. Entonces, hoy día, ¿por qué tenemos tantos traumas? Las personas tienen tantos problemas, tantas situaciones. Es porque se están quedando en ese pasado. Y me encantó lo del puente, porque realmente se quedaron Sí, desde el lado del sí, puente. sí, Entonces, sí. es decisión de que cada uno de nosotros, y a través de aquí donde estamos, que ustedes puedan llevar este mensaje a las personas.
corten con ese pasado triste y sean felices. Y también llega el punto que uno cruza los puentes y quizás los padres no. Y hay que Claro, encontrar sí, esa paz claro. de que yo puse mi límite, yo sané mis heridas interiores, mis heridas de la infancia. Quiero romper ciclo. Mis padres quizás no lo entiendan. Quizás quieren otra vida para mí, la misma que ellos lograron o la que ven que la sociedad dicta, pero yo estoy cruzando mis propios puentes y mi propia vida. Entonces, he decidido tomar un camino que quizás tengo que buscar la felicidad y tengo que buscar la armonía en que mis padres quizás no estén de acuerdo con todo, pero sí, y no quizás logra el respeto que yo quisiera, pero yo lo sigo respetando a ellos. Porque yo conozco un caso de una persona que tiene una vida hermosa según acorde a sus reglas y los padres quisieran otra cosa para esa persona. Entonces, hacen que la vida de esa persona sea afectada porque los padres, como hablábamos sobre la línea, es el límite de que tengo que entender que yo tengo que respetarlo a ellos, pero no me respetan a mí y siguen poniendo esa presión de que tienes que hacer esto de esta forma, porque así se hace. Y los padres a veces vienen bien impotentes con su forma de ser. Imponente. Imponente, gracias. Podemos usar mecanismos de defensa cuando eso ocurre y tú dices, ellos están haciendo o se están manejando de esta forma porque realmente se fueron el modelo que vivieron, lo que vieron en su casa, como tú decías anteriormente, lo vieron en sus antepasados. Entonces tú tienes que crear un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si mi mamá realmente no tiene esa conexión emocional conmigo, pero quizás le gustan otras cosas, pues yo tengo que buscar realmente cómo gratificar esa negativa y cambiarlo. Eso es lo que nosotros llamamos mecanismo de defensa en ese momento. Y tú te vas a dar cuenta que hasta la sonrisa, hay padres que no sonríen, que están molestos, y tú puedes recordarle hasta una canción de sus años y esa canción lo hace reír. Esa canción le cambia ese momento. Entonces, estos son los mecanismos de defensa que nosotros usamos como si fuéramos niños. Porque tú miras un niño y tú dices, mira, yo voy a cambiar ese reforzamiento, tú que trabajas con niños sabes, voy a cambiar este reforzamiento negativo por un reforzamiento positivo, y no es lo mismo tú enseñarle al niño esta correíta que enseñarle una paleta. Sí. Entonces, los estímulos, me gusta mucho trabajar con los estímulos, como Iván Pavlov, que trabaja ese reforzamiento positivo. Tú das un estímulo positivo, pues tú vas a recibir ese estímulo positivo y es maravilloso. Yo veía un video porque me gusta mucho la parte de comunicación, de cómo llegar a más personas, y es activar la dopamina, creo que se dice, sí. Dopamina, en la otra persona. Interésate por lo que le gusta. Perfecto. Busca la forma, una música, un video. Yo sé, por ejemplo, en mi caso, a mi mamá le encanta la Coca-Cola. Entonces, yo hago cositas así que activen. Vaya la promoción. No pagada. Cositas que le ayuden a ellos, a nuestros padres o a sus padres, que lo hagan sentir feliz, lo hagan sentir bien. Si tienen problemas lidiando con la línea de respeto, con esos traumas, es una forma de mecanismo de defensa. Pero yo me voy a ir un poquito más allá con lo que tú estabas diciendo, porque también hay personas difíciles. Y hay personas que por mucho que tú le busques la vuelta, como decimos nosotros, es bien difícil tú llegarle. Y hasta cierto punto hay padres que utilizan el hecho de que tienes que honrarlos para imponerse. Para manipular. Y justifican su comportamiento y manipulan hasta más no poder, que tú tienes que hacer esto porque yo lo necesito ahora, porque yo soy tu mamá y ya, y punto. Entonces, eso es difícil. Tiene un nombre. ¿Cómo lidiaríamos con padres narcisistas? Ese es un tema también que tú tienes que realmente reconsiderar tu empoderamiento, o sea, lo que tú puedes controlar,
porque acuérdate que el narcisista siempre busca su propia aprobación, lo que le gusta y quiere que todo el mundo pues esté en la sintonía. Disponible. Ese es siempre para él y todo, o ella, y que todo lo que esté en su círculo, su alrededor, pues pueda ser controlado por sí mismo. Entonces ya aquí estamos hablando de un trastorno, y un trastorno que cuesta tú manejarlo, narcisista. Cuesta, y si nuestros padres pues tienen esa condición, tienen ese trastorno, pues nosotros tenemos que saber que es un terreno que debe trabajarse a nivel profesional. Muchos jóvenes, ya jóvenes adultos, cuando tienen esa situación, pues deben dirigirse a una oficina de psicólogos, psiquiatras, porque tienen una persona con un trastorno en su casa. Tú no puedes confrontarlo jamás, porque siempre va a llevar como nosotros decimos, a perder la contraria, te va a frustrar, eso te va a bajar mucho la autoestima, y te vas a sentir incapaz, que tú no puedes resolver ese conflicto. Entonces, de igual manera, como ya tú conoces ese trastorno, tú dices, bueno, aquí quien tiene que salirse de ese terreno soy yo. Yo tengo que verlo con mi gratitud, como decíamos al principio, por papá, mi gratitud que yo tengo, y sobre todo saber que mi corazón está abierto para amar, no para confrontar, y que no puedo trabajar, yo no puedo lidiar con un caso realmente que yo sé que me va a afectar a mí emocionalmente. Entonces ahí hacemos pues esa búsqueda, ese grito, como está grito en el desierto, esa necesidad que tú tienes para que tú puedas liderar con una persona con un trastorno. Y siempre saber que independientemente de que esa persona te reclame, te acorrale, pues nunca tú lo puedes confrontar. No le dé la razón, pero no lo puedes confrontar. Y es saludable, doctora, hablando sobre eso, alejarse de un padre tóxico. Alejarse, poner distancia. Exacto, poner esa distancia. Sí, porque alejarse es una cosa totalmente diferente. Cuando tú te alejas consciente o inconsciente, tú dices, bueno, ya yo no vuelvo más, ahí lo dejé, que haga lo que quiera y ya yo me voy por mi lado. Ese es el alejamiento. Pero crear una distancia de que no te afecte, pues claro que debemos crear una distancia. A eso me refiero. Pero siempre estar pendiente de que son nuestros padres y que se necesitan de nosotros, siempre el deber es para nosotros ayudarlo. Y cuando ese padre se da cuenta que tú te alejas de él o tomas ese distanciamiento, pero él no reconoce el por qué, o tal vez no se da cuenta el por qué tú te estás alejando. Porque realmente en ese caso tú te vas a alejar. Es un poquito complejo. Es complejo porque alejarse, como te digo, no es mantener una distancia. Y si mamá y papá se dan cuenta, porque estamos hablando de unos sentimientos reprimidos de unos padres que quizás fueron muy maltratados. Y si tú dices, yo me voy a alejar, también lo está maltratando. ¿Y qué tal cuando tú le dejas saber a ese padre que le está pasando tal cosa, por ejemplo, y le dice, por ejemplo, busca un profesional, ve a un profesional, ayúdate, te está pasando esto, te está pasando aquello, trata de buscar ayuda porque sí la hay. Y ese padre no lo quiere ceder. Sí, me están pasando muchos casos al respecto de padres que los hijos se sienten hostigados, que se sienten cansados, que quieren darle ayuda y que realmente no se dejan. Y yo sé que desde este lado donde estamos, solo estamos conversándolo, pero vivirlo es difícil. Exacto. Sí, muy difícil. Exacto. Tú verte en una condición familiar donde te sientes acorralado, presionado, eso realmente causa tristeza, te causa una angustia, te causa ansiedad, hasta depresión, hasta depresión. Entonces, el ideal es difícil, pero vuelvo y les repito, de acuerdo a lo que nosotros consideramos como honrar, que es un mandamiento, que viene de Dios, tenemos que orar mucho y buscar esa ayuda profesional. Pero sí yo sé que la oración tiene poder para sanar desde lo más profundo. ¿Y cómo diferenciamos el respeto del miedo, doctora? Bueno, el miedo es una imposición, es un castigo, o sea, es temor. Y el respeto ya es una gratitud, es una disciplina, es un orden, donde tú dices que esa persona es merecedor de que tú llegues hacia ella con esa condición de gratitud. Pero muchas veces lo que hacemos es tener miedo y no respeto, porque
O sea, por muchos casos y situaciones vividas, a veces uno siente que uno lo que está teniendo es temor de esa persona, vamos a decir padre o madre. No, le tengo miedo porque si no hago lo que él o Ellos ella dicen. dice, me van a herir, me van a hablar mal, me van a golpear, por ejemplo, en los tiempos de antes. Entonces Sí. uno lo que hacía era tenerle más miedo que respeto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esa situación de que no inculcarle, por ejemplo, ahora a nuestra generación presente, que nos respeten por miedo? No se puede respetar por miedo, sino que el respeto realmente viene por tu ser merecedora de ello. Cuando tú estás conduciendo, cuando tú estás hacia algo bueno, tú mereces que yo te respete por el trato que me está dando de llegar acá. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú tienes miedo, es una imposición que tú estás poniendo a una persona porque tú crees que lo merece o por un castigo que tú le estás ofreciendo. O sea que ya de antemano tú estás llevando vamos a decir, una información a la persona que si tú no haces esto, voy a castigarte. Entonces, Exactamente. ya tú creas ese miedo, pero ese miedo tú te apropias de él de manera, vamos a decir, impulsado por esa persona, no porque tú lo traes. El respeto tú lo traes porque tú quieres. Es como cuando algo te agrada, que tú lo traes. Es como decir, mira, tú vas a comprar algo porque te gusta, un perfume, y tú dices, wow, lo compré, me gusta y lo voy a guardar en mi bolso. Ahora, si tú encuentras a alguien que te está poniendo un bolso de piedra y te dice, tú tienes que llevar esto, ya tú llevas una carga encima. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes que nosotros debemos realmente mirarlo. Por ejemplo, en tu casa, en tu familia, el miedo tú te das cuenta de inmediato porque es una imposición. Yo creo que también culturalmente, como hemos dicho, esas imposiciones de anterior de nuestros padres y especialmente los que, como Sam y yo, tenemos padres de edad avanzada, Se usaba mucho. Pero Era un se usaba patrón. mucho, pero yo pienso que era también culpa de la ignorancia. O sea, mi papá, vamos a decir, tal vez era de esa forma, de muy estricto o de muy, esto se tiene que hacer de esta forma, porque así fue como tal vez lo criaron a él. Claro, Entonces, claro que sí. esa imposición siempre existía, pero yo pienso que era producto de esa ignorancia, de que no había el conocimiento de que había otra forma de hablar o otra forma de comportarse, que no necesariamente tenía que ser con esa funda de piedra. Exactamente. Sí. Por ejemplo, en mi caso, mi papá era una persona adulta que falleció y lo amé muchísimo con locura, pero su forma de él imponer era con miedo. O sea, yo, aparte de respeto, le tenía mucho miedo, porque si yo no hacía como él quería, con lo que él tuviera en la mano me iba a pegar. Y crecí como con esos traumas de pensar que por Claro. todo me iba a pegar, si no hacía la cosa correcta, me iban a dar una golpeada, me iban a hacer... O sea, esas cosas que obviamente no quería traerla a mi familia y gracias a Dios nunca pasó. A mis hijas nunca le he tenido que poner la mano porque traté de hacer lo opuesto a Cambio, lo que yo hiciste viví. cambio. Entonces vi resultados mejores Claro. sin tener que golpear ni tener que hacer cosas drásticas. Yo Muy diría bien. que gracias a Dios también tú lograste, vamos a decir, sanar, cruzar el puente, como dijo la doctora al Maravilloso. principio, y llegar al otro lado y verlo así para entonces romper ese ciclo y seguir. Pero hay personas Que no lo han hecho. que por tradición, vamos a decir, Sí. continúan esos patrones de que si mi papá decía que esto era así, yo también tengo que decir que esto es así. Y no logran cambiar esa perspectiva, entrar en el 2025 Sí. y comportarse de otra forma, No. aunque sean personas jóvenes. No, Porque yo he visto, no, claro, yo he visto eso, ahí familias... es que voy a decir. Yo he visto familias jóvenes que todavía traen esas ideas, esas Claro, creencias totalmente. de Conductas. anterior. Ahora, entonces, es bien difícil. No, claro que sí. Por ejemplo, en mi caso, en mi alrededor, muy cercano a mí, hay situaciones con personas que se criaron juntas conmigo que están usando patrones diferentes a mí y que a veces
familiarmente nos afectan porque están en nuestro mismo entorno. Entonces, uno, por ejemplo, yo que estoy de este lado del puente, puedo mirar a aquel lado y decir, ¿por qué si venimos de lo mismo? ¿Por qué si caminamos el mismo caminar? ¿Por qué si tú estás viendo lo que yo hice y viendo mis resultados, tú estás actuando diferente y estás viendo resultados muy diferentes, que tú quizás no lo quieres ver, pero no quiere hacer cosas Lo siente, diferentes lo siente. para cambiar ese patrón? Es fuerte, o sea, La doctora. no, le Sí. estoy mirando a ustedes con su historia, es maravilloso. Estamos, aparte de que estamos acá transmitiendo, yo pienso que estamos en un retiro donde ustedes están también ahora mismo alternando lo que es la parte familiar, y es maravilloso que tú puedas romper el hielo, como lo estamos haciendo en este caso, romper el hielo y mirar que sí, tú vienes con una cultura, y ese era un empoderamiento, que el padre que no era fuerte, pues decía, no, que ese padre es flojo. Esa es la palabra y la condición de que el padre decía, bueno, porque el hombre tiene que ser fuerte. Entonces, es una cultura que realmente afectó emocionalmente, afectó a tantos niños y niñas a venir con estos sentimientos ahora mismo reprimidos, de tristeza, de dolor, y ese niño interior todavía ahí está. Entonces, en este caso, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando ahora, hablando ahora, es cuestión de cambiar. Vamos a hacer el cambio, vamos a hacer el transfer, de cambiar, y que aquellos padres que lo hicieron, pues que ya hoy día, pues se mire que hay una condición donde el amor lo puede hacer mejor, lo hace todo y lo puede hacer mejor. Y la comunicación que sea efectiva. Porque a través, tú dices, bueno, me dieron un castigo y me hicieron tomar miedo. A través de una disciplina, tú puedes disciplinar y tú tener todo esos mecanismos, pero de manera diferente. Con una buena disciplina no tiene que hacer esos castigos tan fuertes, y el niño pues va a obedecer, va a ser obediente y va a estar alineado a lo que tú quieres. Y usted sabe que, doctora, también yo he escuchado mucho a mi alrededor que personas dicen, oh, si no hubiese sido criado de esa forma, no fuera la persona que soy hoy. Si no hubiese recibido esos castigos, quizás no sería hoy la persona que soy. Y yo me pregunto, pero ¿era necesario tener esos Pasar por castigos aguantar y soportar para tanto? tú ser hoy una persona correcta? Todavía esas personas pues no han sanado y están enfocadas en una aprobación. Están aprobando aquellas cosas que vivieron, y todavía van en el mismo sistema, que no debe ser. Pero si son felices de esa manera, pues amén. Amén, porque realmente, claro, tú dices, bueno, aquí estamos y estamos tratando de llevar una modificación de conducta, de llevar que las personas sepan quién tú eres, de dónde tú vienes, que sea realista, que sea una persona bien firme en lo que tú haces, pero realmente dentro de tu decisión como persona, pues tú te puedes quedar ahí. Te puedes quedar diciendo, bueno, a mí realmente me maltrataron y yo soy una persona bien. Realmente quizás está guardando dentro de ese vacío, dentro de este interior, las heridas que hoy están provocando tantas crisis emocionales. Se quedan en las heridas. Sí. Y había muchos padres crueles, muy crueles, porque yo de niña me acuerdo muchos castigos que le daban a niños por donde yo vivía, que eran unos castigos muy crueles. Castigo desde el guayo, que lo Exacto, hincaban a al eso niño y me- se a eso me paraban refiero. sangrando. Amarrarlo A eso en me refiero. matas y darle... Sí, Oh, ya esto es- detrás de donde mi mamá vivía, ahí le tenían, a un niño lo hincaron en un guayo. Yo me acuerdo de eso, yo siendo niña, yo lo veía y yo lloraba también, porque yo Sí, sentía como sí, que era muy demasiado. triste. El Y maltrato. yo era una Sí. niña, era Sí. un maltrato terrible, en el sol, en pleno sol, hincado encima de un guayo. Aparte de maltrato, es un abuso. Sí. O sea, es un Sí. abuso, es una violación, y esos niños que pasaron por esas situaciones deben ser tratados. Aún tengan la edad que tengan, deben ser tratados. Porque eso está en lo más interno del alma, del corazón, de nuestros sentimientos. Y si están a tiempo, pues yo pienso que debe ser tratado. Por eso le decía, mira, los retiros de sanación son extraordinarios, donde el ser humano puede sanar las heridas más profundas, y es decisión de nosotros. Ahora ustedes que han mencionado la parte de nuestros padres, nuestra familia, es decisión de cada uno de nosotros poder llevar a estas personas heridas que puedan sanar.
¿Y qué dice usted del tabú que tenemos como sociedad de no buscar el recurso de la ayuda profesional para la salud mental? Porque como decía Vicky anteriormente, o como usted mencionó de los jóvenes, si yo me siento que estoy en una situación donde estoy lidiando o tratando de lidiar una situación con una persona que sé que necesita ese tipo de ayuda, pero no la quiere recibir, ¿cómo puedo yo romper ese tabú o buscar la forma de que esa persona entre en razón y dé su brazo a torcer y quiera empezar ese camino? Porque no es que vamos a ir a una terapia inmediatamente de un día para otro todo va a sanar. Todo es un proceso en cuanto a la salud mental. Entonces, ¿cómo logramos llevar a esas personas a que no solamente vayan, pero que sean consistentes en el tratamiento? Bueno, todo depende de una concientización de la persona. Y en este caso tú me estás hablando de que podría no ser consciente de lo que pasa, pero estamos hablando de que nosotros sí sabemos que es una familia funcional y una familia disfuncional. Inmediatamente tú sabes que esta familia no está marchando bien, que es una familia disfuncional, tú dices, yo quiero ser mejor. Yo quiero que las cosas cambien, yo quiero que mi casa pues se dirija en forma, tanto sea de un matrimonio, o sea, de una pareja, que tú ves que esta pareja no se está dirigiendo de una forma como debe llevar un matrimonio, que este señor no ha aceptado que está casado, sino que está soltero, que puede llegar a la hora que quiera, que no tiene compromiso con sus hijos, que la mujer es que tiene que hacer todo en la casa, que la mujer tiene que hacerlo todo y que a mí tiene que traerme todavía todo a la mesa. Entonces, si tú ves que tu casa está pasando por esa situación donde tú estás llevando la carga de todo, aparte de eso, aguantar cómo te están tratando o maltratando, entonces tú vas a hacer, esa es una alerta. Esa es la alerta de tú decir, no, en mi casa necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque es el patrón que mi hijo está aprendiendo de su papá. Entonces seguimos, porque no solamente es ese tipo de maltrato de honrar, comienza desde cero, comienza tú mirando de que ya aquí se está manejando algo disfuncional. Entonces, ¿quién es la primera persona que debe buscar ayuda psicológica? ¿Quién? Quizás en el momento no es la persona afectada, sino la persona que se da cuenta. Si inmediatamente usted sabe que mi esposo no se está manejando bien, pues yo voy al consultorio, yo busco la ayuda, yo le expongo el problema, entonces nosotros trabajamos con usted para que usted pueda lidiar con este caso. Pero no que usted se trabaje sola, sino cómo manejar la situación para poder llevar a esta persona, cómo poder llevar a este niño, llevar a este adolescente y sobre todo llevar a mi esposo. O sea que eso es un seguimiento que vamos nosotros a tener continuo. Y ya pues está tan factible para la sociedad, para ustedes, para nosotros, de que nosotros estamos trabajando a nivel virtual. Si no puedes llegar por la distancia, Súper por tu accesible. compromiso, pues en la noche, pues yo tengo mis pacientes, muchos en la noche, lo trabajamos de forma virtual en diferentes países y Qué ya bueno tú le vas a dar saberlo. las saberlo. herramientas. Tú le das las herramientas, mire doctora, mi esposo es un narcisista, bueno, pues mira, tú vas a trabajar de esta forma, de esta forma, de esta forma, y tú le das las pautas. Y ya, bueno, pues mira, tú lo invitas, yo le indico algunas estrategias, algunas técnicas, vamos a trabajar esta técnica con esta persona. Y cuando en poco tiempo llega el hombre, llega la mamá, llega el papá, llegan los abuelos y está la familia completa en una terapia, es bonito. Sí, pero también hay algunas personas que no dan ese paso a seguir hacia un psicólogo, hacia un psiquiatra, porque todavía tienen ese pensar de que si van a visitar un psicólogo porque son locos. No, Por eso es hay tan un bonito. estigma, un tabú muy grande en nuestra cultura. Y De que lamentablemente no Claro. es así. Y lo bonito de la terapia, como dice la doctora, es que muchas veces queremos que vaya a terapia la persona que tiene el problema. El problema no es así. Y cuando uno va desde el punto de vista, como vamos a decir, del otro lado, de ¿verdad? cómo manejar. Es más fácil porque también tú hablas con testimonio. O sea, la persona que está ocasionando el problema ve que hay un cambio en ti y va a querer ser parte de ese cambio. Yo, mi madre, ella es psicóloga y en mi casa todos hemos ido a terapia. Entonces, desde pequeño, ella nos llevó a nosotros, ella fue también mis padres. Y eso abrió la puerta a conversaciones que nosotros ni sabíamos que era eran importante necesarias. tener. Eso abrió la puerta a yo entender, cuando yo era joven, en mi adolescencia, entender que mis padres tuvieron una crianza diferente. Y por eso hay cosas que yo necesitaba que ellos no sabían que tenían que darme, porque ellos nunca se la dieron. Entonces, abrió esa comunicación Claro, entre claro que nosotros para trabajarla juntos.
pero me encantó esa parte de ir a terapia desde el otro punto de vista. Claro, claro que sí. Y para abrir conversaciones. Sí, y otra cosa también, por ejemplo, cuando Gladys se refiere al narcisista, cuando esta pareja, vamos a hablar un poquito como, son narcisistas, él es el narcisista y le ha dañado la mente ya a la esposa o lo que sea. Entonces, aquí viene y envuelve su entorno. ¿Cómo una persona que está afuera puede ayudar a que esa situación vaya cambiando en esa familia? Evidentemente, en ese caso es más difícil porque la persona pues se lo está creyendo, pero no lo es. O sea, no lo es. Entonces, hay un punto realmente, habría un punto de incomodidad en esa persona que no lo es, que está siendo inyectada por el narcisista y que inmediatamente haya una incomodidad fuerte. Por lo regular, en estos casos, las personas acuden, es como cuando está la explosión, ya no aguanto más. O sea, ya no aguanto más por una acción, o hay ya una ruptura demasiado, o esta persona con este trastorno de narcisismo se está convirtiendo en un apoderado de tu persona, o sea, no te deja ser, no te deja realizarte como persona, y en estos casos siempre Dios te manda un ángel que le puede ayudar a esa persona. Por lo regular, una buena amiga, por lo regular vuelve a un retiro, por lo regular estas comunicaciones que lo van a ver, lo vamos a poner, lo vamos a subir y tú lo ves y tú dices, wow, pero mi esposo es así. Sí. Muchas veces por eso. Muchas veces la misma madre. Exactamente. Porque las madres se dan cuenta de todo, pero así. Rapidísimo. Entonces, alguien va a llegar a socorrer esa relación, que se da mucho, mucho el caso. Sí. Entonces, siempre nosotros tenemos que ser portavoz para el bien, portavoz para que las familias puedan ser funcional, portavoz para que el amor de Dios reine en los hogares, que tú sepas que no todo está perdido, que tú sepas que alguien que te ama con un amor eterno que se llama Jesús puede salvar tu vida y tu relación. Que tú sepas que de antemano tú no estás solo y que aquí viene lo bueno cuando nosotros sabemos y confiamos en Dios. Aquí es que Dios es maravilloso. Amén, amén. No, y sobre todo que podemos aportar para que esa familia, esos hijos crezcan en un hogar sano, Claro. y podamos tener en un futuro personas funcionales que tengan hogares normales. Sí, claro que sí. Es maravilloso tu poder decir que estamos avanzando, que no nos podemos quedar estancados, que no nos podemos quedar en ese árbol seco porque de pronto la ramita se cae y también nosotros nos vamos a caer. Es maravilloso tu saber que está a tiempo, que tú realmente puedes conocerte. Muchas personas van a la consulta y cuando tú le preguntas, hábleme de usted, ¿quién es usted? Y no saben quién es. Eso me encanta porque nosotras hemos tratado de promover eso muchísimo, Sí. Okay. de ese amor propio, de esa autoestima, de quiérete tú primero, ponte en tu lugar, porque como usted dice, hay tantas Claro, personas claro. ya en esta edad adulta que, como usted dice, no saben todavía quién son, ni qué quieren, ni nada, y eso de estar a tiempo me encanta. Sí, no. Estar a tiempo y saber que, mira, nosotros este día maravilloso, el Señor lo tenía para reunirnos y así para cada persona tiene un día especial. Claro. Entonces no nos podemos nosotros quedar resguardados en la tristeza, en el duelo. El duelo se supera. Cualquier tipo de duelo y ya luego si tenemos la oportunidad de hablar de ese duelo, cómo soltarlo, cómo salir, el duelo podemos superarlo. Entonces lo importante es no quedarte con el dolor estancado en tu vida y darle oportunidad a que nuevas cosas ocurran, darle oportunidad a que la alegría llegue, darle oportunidad a que el amor propio salga y tú vas a comenzar a ser una persona totalmente diferente. Se nota en el rostro cuando una persona hace esos cambios, totalmente. A eso yo le iba a preguntar también en cuanto a eso mismo que mencionó, sobre una persona que tuvo todos esos traumas y que dice siempre que ha sanado, que ha tratado, pero en cada conversación que tiene siempre lo trae. Sale. Siempre lo trae. No ¿Eso es sano? No. Si has sanado, sanar es sacar todo, es no olvidar porque tú vas a recordar, pero Exacto. lo importante de recordar es que tú no vas a recordar con dolor. Cuando tú lo expresas,
Cuando tú expresas con dolor, tú no has sanado. Entonces, es importante nosotros detectar eso, porque una persona que esté hablando contigo y diga, mira, me hicieron esto, pero yo quiero vengarme, entonces tú no has sanado. O sea, obviamente tú tienes que sanar esa herida fuerte, y de una u otra manera se puede lograr. Pero desde que tú la mencionas con dolor, tú no la has sanado. Yo particularmente pienso que la sanación es el olvido. Si tú recuerdas con dolor, como te dice, no se ha sanado. Yo viví con todo lo que yo viví, mi papá y mi mamá para mí siempre fueron mi prioridad. Son mi prioridad, mi mamá todavía aún sigue viva. Y sané con el corazón. Y traté de hacerlo con el agradecimiento que ellos merecían. Maravilloso. Porque de la forma en que lo hice, me siento tan satisfecha hoy día de que mi papá no está, pero sí le di todo el amor que él necesitó cuando estuvo conmigo. Y él supo que aún quizás por su, vamos a decir, su falta de conocimiento o por su forma en que sus padres lo criaron a él, quizás él no nos dio la crianza con el amor que nos lo tenía que dar, y pensó que quizás de la forma forzada que nos educaba era la forma correcta. Lo hizo con su poquito de brutalidad, pero con amor. Y yo pude como tener esa satisfacción de decir, lo que él hizo, lo hizo bien hecho, aún me doliera, pero lo sané, lo amé, lo perdoné y liberé. Amén. 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 Maravilloso. Yo creo que ese punto de sanación, yo creo que yo logré cruzar ese puente cuando, como usted dijo al principio, comprendí, porque para mí, el ladrón de la felicidad es la comparación. Cuando uno compara su vida con la de los demás y ve, pero los padres de fulano hacen tal cosa, los hermanos de fulano hacen tal cosa. A veces uno crea ciertos resentimientos, aunque no los exprese, de que porque yo no pude tener esto o hacer esto o vivir esto. Entonces yo creo que para mí, yo logré cruzar ese puente cuando comprendí que mis padres tuvieron una crianza diferente a la mía y trataron de hacer lo mejor que pudieron con lo que tenían. Porque también yo pienso ahora como adulta, como madre, que esas conversaciones son muy importantes también tenerla con nuestros hijos, porque mientras estamos en el transcurso de ser madre y padre, nosotros pensamos que estamos haciendo todo lo correcto por nuestros hijos. Claro. Pero, como tú dijiste, habían conversaciones o cosas que tus padres ni siquiera sabían que tú necesitabas, que tal vez tú no se las podías expresar por cualquier motivo. Entonces yo siento que esas conversaciones de te entiendo, no necesariamente el perdón, porque como usted dice, tenemos que honrarlo como son, pero esa conversación de te entiendo y reconozco lo que tú viviste o cómo te sentiste, eso ayuda muchísimo a poder sanar, a llegar al punto de que ya no necesito que nadie venga y me diga perdóname por esto, perdóname por aquello, pero yo perdoné dentro de mí porque eso me sana a mí. Exacto. Y porque yo lo necesito para poder llegar al otro lado de ese puente. Maravilloso, maravilloso. Mire, el puente se va a quedar aquí como una, una referencia para todos. Como una antena de referencia. Una antena de referencia para que podamos nosotros decirle a la gente que hay que cruzar ese puente. Exacto, pero en cuanto a lo que es ahora uno como madre, uno puede entender todas esas conversaciones que uno quiso tener y no pudo, y uno quedar abierto a que nuestros hijos pueden tener esa confianza con nosotros y podemos tener esas conversaciones incómodas con ellos, de muchas cosas que son hasta tabú, porque no hablar de cosas importantes como hasta el mismo sexo, hablar de cómo se sienten las que tienen ya hijas adolescentes, cómo podemos enseñarle a nuestras hijas o hijos a que no cometan los errores que nuestros padres cometieron con nosotros. Esas conversaciones que son importantes y que quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de tenerlas. Pero yo digo que también era por lo mismo que hablamos ahorita, Sammy, también. Yo pienso que también era por desconocimiento. Muchos de nuestros padres tenían mucho desconocimiento de lo que nosotras ahora entendemos.
Yo siento que tal vez puede ser por eso. Claro que sí. Y se vale, como ustedes dicen, se vale mirar a otras personas, se vale mirar a otras familias, pero nunca pensar que yo quiero estar en esa familia, porque cada familia tiene su propia situación. Nunca quiera cambiarte de la que tú tienes, porque si nos vamos ahí podríamos nosotros caer más profundo. Sí. La que tú tienes es la que Dios te ha dado, la que tú puedes lidiar, porque nada te llega que tú no lo puedas soportar. Y se vale llorar, se vale hablar, como tú dices, se vale hacer un diálogo interno, abierto, sin tabúes. Y así pues nosotros reconocemos que estamos haciendo ese cambio. En nuestros padres abuelos, sí estaban esos tabúes, que no era que ellos no tenían, conocían. Y no solo que conocían, tenían una sabiduría extraordinaria. Sí, claro. Extraordinaria. Lo que tenían era miedo y tabúes a decir las cosas. De hecho, si nosotros nos vamos bien atrás, los padres antes no usaban el reloj. No. Y sabían qué hora es, si va a llover, si viene. O sea, había una inteligencia emocional que sobrepasaba lo normal, pero no lo ejecutaban. Sí. Y no solo Sí. eso, doctora, si usted podrá recordarse, nuestros padres sabían hasta quiénes eran buenas compañías para Sí, nosotros. sí, Y no, totalmente. solamente con ellos ver la persona con la que nosotros frecuentábamos, ellos sabían Claro. si nos podían dañar o no. Claro. Y eran aceptados totalmente. Es que yo no, creo... pero todavía, porque hasta nosotros mismos con nuestros hijos, si nosotros vemos a alguien que no está muy bien, nosotros le decimos, mira, ten cuidado que por Pero ahí lo no dejamos es. pasar. Exacto. A veces lo dejamos Sí. pasar. Sí, Era pero más, sí, más, antes era más más- rectitud exactamente, para tú antes. controlar eso. Pero eso yo iba a decir en cuanto a la imposición que estábamos hablando. Muchas veces los jóvenes, por ejemplo, nuestros hijos adolescentes, creen que uno les dice las cosas por imposición, no porque uno puede ver más allá, tiene la experiencia, tiene ya la vida, que uno sabe esas cosas. Entonces uno también fue joven y se sintió de esa forma, que era una Claro. imposición. Entonces uno ya, como digo, yo siento que ya uno comprende todas estas cosas en la adultez, porque cuando uno está joven y quiere hacer lo que quiere, es bien difícil No le controlar importa esas nada. emociones. Claro, No le claro importa que sí. nada. Pero Y desde son esa ciclos que van perspectiva, pasando, son ciclos que van pasando, porque igualmente así mismo como nosotros pensábamos que si los papás de nosotros nos llamaban la atención por tal cosa, nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Claro. Porque ahí está el mío tiene 27 años y él me dice a mí, ¿tú crees que lo sabe todo? Porque tú eres la mamá, tú lo sabes todo. Y yo le digo, no es que lo sabe todo, es que uno ve más allá. Claro, Claro. claro que sí. y eso es parte ahora, yendo a ese punto de vista desde los padres, ¿verdad? Hablamos de cómo queremos honrar a los que tenemos ahora, pero ahora ustedes son los nuevos padres. Sí. Los que la ven también son Claro. la nueva generación, que vienen cargando con eso y quieren ser el nuevo modelo de padre que quiere que su hijo lo respete y no le tenga miedo. Exacto. Entonces, ahora con las nuevas dinámicas, ¿cómo logro mantener, vamos a decir, ese límite, ese vínculo, ese respeto? Pero porque como los jóvenes hoy en día, y yo creo que la mayoría, aprende viendo, ¿cómo yo le enseño a mis hijos de que no tengo una relación saludable quizá con mis padres, como yo quisiera, pero quiero que tú y yo sí seamos diferentes, haya ese respeto y no ese miedo que yo le tengo a mis padres? Fíjate, no hay un manual para ser buen padre, no lo tenemos, no lo hay. Pero sí nosotros desde el amor podemos ir construyendo. ¿Qué pasa en estos tiempos? Estamos viviendo tiempos de los tiempos, valga la redundancia, que nosotros estamos permitiendo que el mundo eduque una parte de nuestros hijos, la sociedad, los Muy medios, importante. Sí. Muy los importante. medios. Y cuando tú dices, yo puedo ser buen padre, pero realmente tú estás dedicando ese tiempo para hacerlo, realmente estamos siendo enfocados para que esos hijos puedan llevar esa disciplina, este comportamiento. Entonces, si nosotros no hacemos nuestro propio manual de cómo debe ser, no lo vamos a lograr. Para que tus hijos sean realmente lo que tú quieres que sea, tú tienes que ir estableciendo reglas, normas, afecto, comunicación, educación, pero que sea usted como papá y mamá que lo hagan. O sea, no se lo deje a otra persona. Y límites. Y se lo estamos dejando al iPad, se lo estamos dejando al teléfono, se lo estamos dejando a la televisión, se lo A la estamos escuela dejando misma, porque hay muchos a la padres misma que creen que escuela. los profesores son los que tienen que educarle la moral a los hijos. Exactamente. Entonces, aquí seguimos con el franco deterioro que hay hoy día, porque nosotros tenemos que hacer de clara responsabilidad
que la familia realmente es tu mayor empresa. Tu familia es eso que el Señor te regaló, es un regalo de Dios y que nosotros tenemos que irla formando a la voluntad de Dios, Sí. con los reglamentos que están establecidos de una familia funcional. Sí, doctora, ¿y qué tal esos niños que, por ejemplo, se pasan el día sin sus padres porque hay que trabajar? Y el poco tiempo que ese padre tiene con ese niño, en vez de tratarlo con cariño, con amor, con lo que ese niño espera tener en ese momento, lo que recibe es gritos. El estrés del padre. Estrés del padre. Todo el estrés, toda la frustración o lo que sea que el padre tenga en sí, la descarga sobre ese niño. Perfecta, excelente pregunta. Oye, ustedes estaban preparadas para todo, para sacar Doctora, todo todo lo es de la espontáneo. psicóloga, toda esta psicología. Estos son unas consultas individuales que ustedes tienen. Bueno, yo espero que el público no lo aproveche. Maravillosa, Claro, y claro. aprovechenla porque están aprovechando de todo un poco. En este caso, o sea, vamos a hablar de estos padres jóvenes Exactamente. que realmente tú dices, bueno, mira, están criando de tal forma, pero lo estarán haciendo bien como lo están haciendo, porque vamos a hablar del tiempo. Sí, son padres ausentes por la situación económica, porque tú tienes que llevar a la casa, tú tienes que ser un proveedor, pero muchas veces nosotros nos estamos creando la conciencia de cuáles son los resultados. Vamos a ver. Estamos buscando resultados. Y en estos resultados tenemos que hacer acuerdos y acuerdos mejorados. Si tú tienes tu pareja y tenemos que trabajar los dos, pues vamos a buscar horarios diferentes para que los niños pues tengan un representante adulto en la casa. Porque si bien es cierto, tú dejar el niño, mira, yo voy a ir, vengo en 2 horas y te voy a dejar frente al televisor. Nosotros ya no tenemos control de nuestros hijos. Entonces, si tú lo dejas con papá o mamá en el cambio de horario, y no me digan que es imposible porque el trabajo tenemos que hacerlo juntos, no. Aquí se puede, estamos hablando aquí ahora, pero en todos los países. Sí, Tú sí. puedes hacer el trabajo, lo que pueda, pues, para que alguien se quede con los niños. Entonces, ahí ya tú sabes que tú tienes la garantía de que la educación está siendo bien dirigida. Sí. Para formar ese joven en el futuro y que sea una persona que pueda honrar a su padre y a su Claro madre. que sí. Igualmente claro que sí. también, vamos a decir, esos padres que no se dan cuenta cuando un niño tiene ese dolor, ese rencor, ese resentimiento, o que le falte algo, el papá no se da cuenta de que le falta algo y ese niño lo está expresando a través de las redes. Claro, que es lo que estamos viviendo hoy día. Es lamentable. O sea, los hijos están en el mundo, en todo el mundo, y los padres no lo saben. O sea, porque están conectados con todo el mundo, con diferentes personas. Aquí viene, los niños están perdiendo su autenticidad, su personalidad, porque están compartiendo en diferentes géneros, en las edades diferentes, porque ellos entran a compartir con adultos. Y los resultados, pues, los estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en las redes de todo lo que está pasando con los adolescentes. ¿Por qué? Porque realmente no están siendo con un seguimiento, vamos a decir, no están siendo monitoreados de la Exacto. manera correcta. Exacto. Si tú estás monitoreando a tus hijos de la manera correcta, pues tú sabes que tú estás al control de tu casa y tu familia. De lo contrario, pues otra persona que te va a dar el mensaje. Oh, mire, yo vi su hijo que subió un video de tal Sí, cosa. exactamente, Mijo, ¿cómo a va eso a me ser? refiero. ¿Entiendes? Es muy triste porque ya ha pasado. Por ejemplo, yo misma he visto muchas personas que yo conozco que los hijos ponen de todo en las redes y el papá se hace de la vista gorda, como que se enciegan, no sé, uno lo ve y yo digo, pero ¿por qué yo lo veo y tú no lo puedes ver? Sí. Porque Pero no está es- pendiente. Y Es quizá es la forma de crianza también, volviendo a la parte de los padres. Quizá son conductas repetidas que Son están haciendo conductas, sí. con sus hijos. A mí no me mis padres no estuvieron presentes. Vengo de una familia donde mis padres no estuvieron, entonces siempre hice lo que yo quise. Ahora soy madre, mi hijo, yo también lo dejo que hacer lo que él quiso, porque eso fue lo que aprendí. Entonces, cuando vemos todo eso, creo que también sería bueno que hagamos ese examen de autoconciencia, Claro que sí. que nos evaluemos, estamos viendo los resultados que de verdad queremos, estamos en la vida que promocionamos, la vida que yo quiero, me siento feliz, me siento sana, me duele cuando recuerdo. Y son preguntas que van ahí, que se van desencadenando, pero a veces empiezan con el tema de hoy, con tus
propios padres. Claro. Y entonces esa conducta comienza a evaluarla desde ahí, desde tu niñez, desde cómo te criaron. Quizás lo que tú aprendiste y que ahora se refleja en tu adultez, Claro, sí. viene de ahí. Y tú no te das cuenta de por qué tú siempre estás bravo, todo es una pelea, no encuentras el lado positivo de nada, te sientes que todo es contra ti, pero quizás es porque hay algo más, no es contra ti, es que tú lo ves así, pero en verdad no es así. Yo vi un video donde decía, tú tienes que quitarle el yo, o el mí, cambiar a la mí, palabra. a mí. Claro. A mí me hablaron mal, a mí no me invitaron, a mí no me buscaron, a mí me criticaron. No, ella criticó. Ella no está dirigiéndote a ti esa persona quizás. Entonces, todo eso puede venir de la forma de crianza y se refleja en nuestras actitudes. Pero queremos con el tema de hoy buscar cómo romper patrones, cómo ir sanando interiormente para ser el cambio del mañana. Y algo que la doctora decía, estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Y hay muchas herramientas, doctora. Hablen un poco de cómo hoy en día se está reflejando esta sanación interior, lo positivo y lo bueno que trae, o sea, esa esperanza que hay en hacer el cambio, en ser el cambio. Claro que sí, es maravilloso. Lo primero es retarte a ti mismo, retarte. Cuando algo no anda bien y tú dices, pero esto no está bien, nosotros tenemos que hacer esa confrontación con nosotros mismos. Y somos capaces de hacerlo, porque llega el punto donde tú dices, no me siento cómodo, no me siento bien como estoy, déjame buscar solución. Pero hay algo muy importante cuando tú hablabas de repetir los patrones, se da esto con los niños, porque muchas veces buscamos la pareja con los patrones de aquella persona que me hirió. Entonces, ahí hay un problema. O sea, buscamos aquella persona y el niño entonces está en la disyuntiva de que estoy igual que como está mi papá. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que aprender. Y es un poquito difícil, no imposible. ¿Por qué digo difícil? Vuelvo y repito la problemática de las redes. Las personas están buscando relaciones a nivel virtual, a nivel de las redes. Entonces, ¿cómo tú puedes conseguir una persona? Y respeto mucho lo que lo han encontrado, pero cuando no hay un contacto directo de explorar, de conocer, de indagar, cuál es tu pasado, cuál es tu historia, cómo fueron tus padres, estamos buscando una persona incierta. Y esa persona incierta es la que tú te estás trayendo a tu vida, que tú no sabes realmente, entonces, en manos de quién tú estás poniendo tu futura familia que viene. Entonces, es un poquito aquí ya de trabajarlo a nivel psicológico. Y para contestar esta pregunta de cómo nosotros, ¿qué debemos hacer? Sanación, o sea, sanar como... Perdonar es una decisión. Yo quiero sanar porque realmente la vida que estoy llevando realmente no es la que yo deseaba, la que yo quería, mis leyes de merecimiento. Entonces nosotros tenemos que buscar esa sanación. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Porque yo siento que yo merezco ser feliz, porque yo merezco cambiar mi historia, porque yo merezco cambiar mi vida, porque quiero darle una mejor vida a mi familia, porque ellos también se lo merecen. Entonces, cuando tú ves que tu hogar, porque vamos a hablar de ese hogar, no de la casa, de ese hogar, necesita esas columnas que estén bien sostenidas, esas columnas que estén bien firmes, entonces no lo están, tú dices, no, yo necesito buscar a alguien que venga. Porque de igual manera, si en tu casa hay un hueco, tú vas a buscar un arquitecto, un ingeniero, alguien que venga a trabajarla. De igual manera, si tu vida está agrietada, si tu vida está pasando por una situación, de igual manera vamos a buscar ayuda. Nosotros siempre tratamos de exhortarle a las personas que lleven un sacerdote a bendecir a la casa, que lleven un pastor, que lleven una gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque la casa necesita tener esa bendición. Sí. Muchas casas se sienten cargadas, siempre están con problemas, pero que tú no le abres las puertas a Jesús que entre. Y para tú sanar, tienes que permitir que eso se logre. Hoy estamos acostando a los niños sin una oración. Y ya ellos no quieren aceptar, pero si tú comienzas desde ya, desde hoy, desde que usted está mirando este programa y tú dices, pero de verdad se puede arreglar. Claro. Sí. Se puede arreglar. Mi nieto Lucas te hace la misa
totalmente como el sacerdote, con todo el ritual, te coloca la mesa, te coloca todo y la misa completa. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado. Usted sabe que ese cómo es un hacerlo. punto muy importante, perdón por la interrupción. Sí, claro que sí. Yo digo que lo que es La fe. la fe, inculcársela a los hijos, pero Claro, el ejemplo. El ejemplo. Yo siempre he pensado que si usted no da el ejemplo, los hijos no van a aprender. ¿Cómo sus hijos pueden aprender si usted está haciendo cosas diferentes a lo que usted le quiere enseñar? Claro que sí. Claro que sí. Si usted reza todas las noches, eso es lo que sus hijos van a hacer. Claro que Y sí. donde quiera que estén, pueden pasar 20 generaciones y si usted le enseñó eso a lo que fuera, se lo va a enseñar a los que siguen. Claro, Así claro que es. sí, es un aprendizaje. Mi nieta Analía tiene un año y ella llega a la casa y dice Jesús y María. O sea, aquí está Jesús y María y tiene un año. O sea, todo tú vas a recibir realmente los resultados de cuál tú estás trabajando. Si trabajamos bien en el hogar, si trabajamos bien dirigido, pues tú vas a tener una familia funcional y feliz. No que no haya problema, porque pueden existir, pueden surgir, pueden llegar, pero se minimizan cuando tú trabajas en favor de cambiar. Y tener las el rumbo al herramientas problema. para enfrentarlo. Claro que sí. Maravilloso. Y para ya ir un poquito terminando, le tenemos una pregunta. A ver, ¿qué le diría a esa persona herida que se siente mal por haberse alejado de sus padres? Bueno, lo primero es, está herida, ¿verdad? Está herida, se alejó, pero que hay tiempo. Aún esta persona, este padre haya partido, lo importante es que tú reconozcas. Que tú reconozcas que quizás no le diste el merecimiento que se debía, que quizás tú no estabas preparada para ese perdón, que quizás no te dieron la oportunidad ellos mismos, pero cuando tú lo expresas y tú dices, hasta aquí llegó, yo me perdono, tienes que perdonarte primero tú y luego perdonar a la otra persona. Inmediatamente, Dios es tan bondadoso, que Él es capaz de perdonarte en un instante, en un segundo, ahora mismo. Entonces, si estamos heridos, pasamos años con esa herida, y esa herida que nos causa, nos destruye, nos arruina, hasta nos envejecemos. Sí. Hay muchas personas que dicen, wow, mira, se ve tan mayor, porque el sufrimiento te va consumiendo. Esa herida te va carcomiendo. Entonces, en ese instante que esa persona reconoce que ese dolor de su papá lo ha llevado, puede ser por muchos factores que no hemos tocado. Vamos a respetar a aquellas personas que han sido abusadas por los padres. Sí, claro que sí. Vamos a respetarlo porque son heridas muy profundas y de trabajar. Y quizás no es el momento o el tema, pero sí cabe decirle que no es que no tienen la razón. O sea, no es que no tienen la razón, sino es que nosotros queremos que entiendan que sí hay una razón para cambiar, para modificar esa conducta, para que tu conducta sea diferente, para que tu valor propio cambie, para que tu amor propio comience a resurgir una persona nueva. Que aquella que se sentía agobiada, que se sentía muerta, hoy pueda resucitar de nuevo con alegría. Pueda cambiar, como nosotros decimos, el lamento en baile. Y sí se puede, sí se puede, claro que sí. Sí se puede. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí. Ay, maravilloso. Estamos Un placer. muy Muchísimas agradecidas. Gracias a Fue muy ustedes. provechosa, de mucho agrado compartir su experiencia con nosotros y con nuestro público. Amén, amén. Gracias a ustedes. Un grupo maravilloso, de verdad, la felicito. Gracias. Estamos aquí, estoy abierta para cuando ustedes pues necesiten una información. Del Living Waters, ahí estamos todos los días en el centro. Es un centro de sanación y mucha ayuda para las personas, sobre todo en mi caso, que represento a los hispanos, que sepan que hay una puerta abierta ahí para cualquier necesidad, para cualquier crisis que se le presente a nivel de la familia, y que sepan que pues Dios siempre está abierto a perdonar, a escuchar, a sanar todo aquello que nosotros pues no lo entendemos,
pero que al final del túnel, al final del camino y al final del puente hay posibilidad de ser feliz. Así es. Y valga la redundancia, que también es remota, o sea, pueden contactarla de cualquier parte del mundo Sí, y, claro que sí. la doctora le puede ayudar. Claro que sí. Vamos a poner toda su información en la descripción que pueden seguir buscando e indagando un poquito más. Y en nuestro cafecito de hoy buscamos ese café que tenga alma, historia y sabor auténtico. Y por eso hoy hablamos del café El Cibao. Allí está. Este café nació en Moca, en el corazón del Cibao, hace casi un siglo. Desde entonces se ha mantenido como uno de los cafés más queridos por los dominicanos. ¿Por qué? Porque conserva su esencia, granos cultivados en nuestras montañas, tostados con el equilibrio perfecto entre fuerza y suavidad, para lograr este sabor robusto que despierta el alma. Lo que diferencia el café El Cibao es su autenticidad. No busca imitar a nadie, solo ser fiel al sabor dominicano de siempre. Es el aroma que llena la casa por la mañana, ese primer sorbo que te devuelve la energía y te conecta con tus raíces. Así que si buscas un café con historia, carácter y corazón, no busques más. Vete al Cibao. Vete y búscate Café El Cibao, el sabor de nuestra tierra servido con orgullo en cada taza. Señores, ya ustedes saben. Maravilloso. Recuerden que este cafecito, este episodio no es Un espacio un pagado. espacio pagado. Acuérdense también de seguirnos en TikTok, Instagram, en YouTube. Spotify. Suscríbanse. Escúchenos por Spotify, que no tenga ese tiempito de mirar, sentarse a mirar, escúchenos por Spotify, que ahí estamos. Muchísimas gracias. Y gracias a la doctora por estar con Muchas nosotros. gracias por Y acompañarnos. espero- Invitarme, gracias, gracias. Muy Estamos a la agradecida orden. de Sí, de verdad. este hermoso episodio con mucho provecho para nuestro audiente. Y con mucho conocimiento. Honrando a nuestros padres. Honrando a nuestros Maravilloso. padres. Seguimos honrando a los padres con mucho amor. Ay, Así Gracias, es. doctora. Gracias a Hasta la todos. próxima. Hasta la Adiós. próxima.